En vivo, la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti. En ascenso, estables o en descenso. Si nosotros vemos la foto del 3 de junio, teníamos solo un aglomerado urbano con la razón menos de 0.8 y 11 con la razón más de 1.2. 11 de los aglomerados urbanos estaban en aumento el número de casos, y cuando uno ve la foto del 17 de junio se ha invertido esa situación. Son 10 los aglomerados urbanos que tienen su razón en menos de 0.8, que están ya en franco descenso, luego de haberse estabilizado están descendiendo, y solamente un aglomerado urbano que tiene la razón por arriba de 1.2, que está en ascenso. Esta información es importante cuando uno ve también el número de casos confirmados por semana epidemiológica en todo el país. Las últimas 3 semanas, dijimos, se va profundizando y sosteniendo el descenso. La semana 21, comparada con la 20, hubo una disminución del 10% de los casos en todo el país. La 22, comparada con la 21, el 12%. Y la semana 23, el 22%. Esto es realmente una información relevante para compartir un logro de todo el país, algo que se está logrando en conjunto la sociedad, las provincias y la nación. Y el otro dato que también es relevante es que es la primera semana, desde la semana 14, 15, que habían empezado a aumentar y mucho el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, de SARS-CoV-2, es la primera semana que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva. También se está viendo esta disminución sostenida del número de casos, se está viendo en una disminución más lenta, que tiene más tiempo de duración, por esto que ya sabemos que la infección es un día, la complicación y la internación en terapia intensiva tiene semanas de retraso al día, a la fecha de diagnóstico. Un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos que tenían una tensión y una preocupación relevante sobre la posibilidad del sistema de salud de dar respuesta. Esto es algo muy relevante. Esto es algo que tenemos que poner en valor y que tenemos que profundizar, sabiendo que con estas medidas, que con estos cuidados, que con las actividades que están autorizadas, con los máximos cuidados y con esta dinámica de evaluar el número de casos para poder tomar medidas, si hace falta, oportunas, localizadas, intensivas y transitorias, podemos, entre todos y todas, disminuir los casos, sabiendo que todavía no está resuelto, que todavía está en un número importante el número de casos, que podemos bajarlo más, que estamos iniciando el invierno y que los meses de frío impactan en la dinámica de transmisión del virus, y que cuanto más podamos generar estas acciones de cuidado acompañados de la vacunación, más actividades vamos a poder realizar y más rápido vamos a poder salir de este año y medio tan duro que estamos teniendo en Argentina y en el mundo. Y cuando hablamos de empezar el invierno, el 21 de junio, estamos empezando el invierno con también hitos para compartir en relación al plan de vacunación, con objetivos cumplidos entre todos y todas, todo el país, con la población priorizada, esas 15 millones de personas que nos pusimos como objetivo inmunizar para disminuir la mortalidad, poder disminuir las hospitalizaciones y poder tener ese objetivo de disminuir la tensión del sistema de salud. Ese objetivo se ha logrado. Tenemos a nuestra población priorizada, casi 15 millones de personas, en una campaña de vacunación que es voluntaria, alcanzadas con al menos una dosis al comienzo del invierno. El personal de salud, quienes han estado dando respuesta desde el primer día de la pandemia, todos los integrantes del equipo de salud, inmenso reconocimiento, han sido quienes primero se han vacunado, tanto, por supuesto, médicos, médicas, enfermería, kinesiología, todos los integrantes de lo que son las guardias, emergencia, el territorio, vacunadores y vacunadoras han
recibido en su totalidad quienes se han inscrito la vacuna, los mayores de 60 años, las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, y estamos en la última etapa de la vacunación de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad y personal docente y no docente para poder completar el personal estratégico, pero quienes tienen más riesgo de tener complicaciones, fallecer, hospitalizarse. Hemos logrado, con un inmenso trabajo de las jurisdicciones, el poder cubrir con al menos una dosis a todas esas personas. El 32% de toda la población de Argentina ya ha iniciado su esquema de vacunación. La mitad de los mayores de 20 años en Argentina han iniciado su esquema de vacunación. Es el 47% de los mayores de 20 años que han iniciado el esquema de vacunación. Casi el 90% de las personas mayores de 60 años han iniciado el esquema de vacunación, y de esas personas mayores de 60 años, que son quienes lo iniciaron en una etapa más precoz, digamos, más iniciado el año, casi el 30% ha completado su esquema de vacunación, y queremos transmitir una vez más tranquilidad. Vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como nos comprometimos y como se ha definido desde el primer momento la estrategia de Argentina. La otra buena noticia y el logro que tenemos en Argentina también es esta expectativa que había de cuánto podía vacunarse. Se había estimado que sí podía vacunarse alrededor de 5 millones de personas por mes. Eso se ha superado, y la verdad es que se ha superado mucho. Tenemos ya notificadas que se han aplicado 7.600.000 dosis por mes. En el último mes hemos logrado aplicar casi 8 millones de dosis, con la expectativa de seguir redoblando los esfuerzos en las jurisdicciones, seguir trabajando. 3 minutos faltan para las 8, la conferencia número. Bisotti, hablando de la disminución de casos sostenido en el último tiempo, de las 15 millones de vacunas que se han aplicado hasta antes del invierno, y el último tema, lo que hablaba en la última semana, en el último tiempo, la cantidad de vacunas que se están aplicando. Y esto que está aquí marcado en nuestro graph, que resulta importante, vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación. Esto es lo que promete la ministra de Salud, Carla Bisotti, en clara referencia al malestar que hay por la llegada de la segunda dosis, ¿no?, que está faltando en la Argentina. Esta es una promesa por ahora que está haciendo de buena voluntad la ministra, porque efectivamente no tenemos fecha de llegada de esta segunda dosis de las vacunas, sobre todo de la Sputnik V. Lo cierto es que sí está avanzando el plan de vacunación, por lo menos con la primera dosis en la Argentina, y eso se está viendo reflejado en la baja de casos, como lo mostrábamos hoy más temprano. Por ahora, lo decía Bisotti, un 10% de bajas de casos en la Argentina, y también hay una baja en la ocupación de las camas de terapia intensiva, que estamos cerca de un 70% a nivel nacional, y lo mismo también sucede en el área metropolitana de Buenos Aires, que siempre era el distrito más complicado. En realidad no es un distrito el AMBA, así que me corrijo ahí, pero también está cerca de un 70% de ocupación de camas de terapia intensiva. Rubén, un tema importante, lo que contaba Leonora, ¿no? El tema de la segunda dosis, por ejemplo, supuestamente está confirmado el vuelo del jueves a Moscú, pero que no se sabe qué va a traer. El tema es que no se sabe, porque esto es lo que hablaba Leonora, la gente nerviosa pensando en dos cuestiones. En primer lugar, porque hay una cuestión que el propio Fondo de Inversión Directa la ha despertado, y es, en primer lugar, que no hay segunda dosis, y en segundo lugar, esta certeza que están empezando a manifestar los infectólogos en todo el mundo de los efectos que puede producir la variante Delta, ante la necesidad contra esa variante de que tengas dadas las dos dosis, porque hace falta la inmunidad reforzada para que la vacuna sea efectiva en ese caso. ¿Qué dijo el Fondo de Inversión Directa, que es, digamos, quien comercializa en el mundo la vacuna del Instituto Gamaleya, la Sputnik V? Que la Sputnik es la vacuna más efectiva que hay, comprobada hasta este momento, contra la variante Delta. El problema es que lo que están diciendo los infectólogos en Argentina es que, la verdad, en los países donde se aplica la Sputnik no hay una circulación muy alta todavía de la variante Delta. Pregunta, ¿cómo lo probaron a esto? Entonces, ¿cómo probó Gamaleya que su vacuna es la más efectiva
contra la variante Delta cuando en realidad no hay alta circulación de esa variante, claro, en los lugares donde se está dando la Sputnik. Hay dudas, de vuelta volvemos en este caso a pedir papeles, ¿no? Esto es lo que están pidiendo los infectólogos. Y además, cuando se menciona desde el propio Instituto Gamaleya que tiene una gran efectividad la Sputnik V contra la variante Delta, como bien explicás, Rubén, habla de las 2 dosis. Claro. En ningún momento habla de una sola dosis. Exacto. De aplicación. Así que esto también hay que decirlo. Lo que acaba de confirmar también la ministra Bisotti es que el viernes van a estar llegando más vacunas de AstraZeneca. Así que esto también es una buena noticia. Muy bien, en instantes la conferencia de Quirós en vivo acá en Más Mañana en La Nación Más. 1 minuto a las 8, momento de títulos. Vacunas. La ciudad abre inscripción para mayores de 40 años. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunciará este martes el empadronamiento de personas de hasta 44 años sin comorbilidades. Continúa la inoculación para todas las personas contempladas en las instancias anteriores. Nuevo esquema de exportación de carne. Alberto Fernández y Matías Culfas se reunirán en Casa de Gobierno con representantes de los sectores de la cadena ganadera. Llegó luego de la prohibición para la venta al exterior que duró por 30 días. Hoy se presentará el proyecto con las nuevas bases para exportar carne vacuna. Guadalupe sigue la desesperada búsqueda en San Luis. Tras 8 días desde que la nena de 5 años fue vista por última vez, continúan los rastrillajes para dar con su paradero. Para la presidenta de Missing Children parece increíble que Guadalupe no haya podido ser ubicada. La vacuna de Cuba alcanzó una eficacia del 92%, según fuentes oficiales de la nación caribeña. Una de las dosis elaboradas en la isla superó las pruebas de inmunización para proteger a las personas contra el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud exige el 50% de protección para considerar válida a una vacuna. Argentina le ganó a Paraguay y se clasificó a cuartos. Por la tercera fecha de la Copa América, el combinado nacional logró la victoria por 1-0 con gol del Papu Gómez. Ahora el equipo de Lionel Scaloni descansará hasta jugar su último partido en la fase de grupos ante Bolivia el próximo lunes. Tres minutos, vamos rápido a la conferencia de Bisotti. Está hablando de la segunda dosis. Ir por ahí sin darse cuenta o dándose cuenta, generar alguna confusión en relación al vencimiento de las vacunas sobre su vida útil. Estamos hablando que la gente pregunta, se me vence la vacuna porque se la aplicó y piensa que a los 3 meses y un día deja de tener efecto. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto, por supuesto que a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y por supuesto desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se hace, lo que se recomendó en Argentina y se recomendó en muchos países del mundo, atento a la situación epidemiológica, es priorizar la primera dosis, diferir la segunda dosis para poder alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible y poder disminuir más rápido la hospitalización y los fallecimientos. Entonces, dicho esto, las vacunas aplicadas no pierden el efecto. Esto nosotros lo decimos, cualquiera que puede ver cualquier declaración de cualquier persona que se dedique a vacunas en cualquier momento, antes que supiéramos que iba a existir el SARS-CoV-2, es que los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca se reinician. Uno inicia el esquema de vacunación contra VPH y le pasan más de 6 meses, no tiene que empezar de vuelta el esquema, sino completar el esquema porque aunque haya disminuido los anticuerpos, el organismo tiene memoria inmunológica, memoria celular y cuando se genera ese refuerzo, el organismo responde y se genera la respuesta inmune. Entonces, dicho esto, por supuesto que hay que completar los esquemas, por supuesto que estamos trabajando para que se cumplan los intervalos, pero es importante transmitir los dos conceptos, sobre todo porque cuando se escucha todo el tiempo que se vencen las dosis o que no se van a traer los esquemas, se genera mucha angustia y en un contexto que es bien complejo para conseguir vacunas, todas las vacunas, las de primera dosis y las de segunda dosis, Argentina sigue trabajando y las va a seguir trayendo.
Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio, ministra. Quería repreguntarle algo que le consultó el colega. Por un lado, si entiende que no hay una demora recurrente de Rusia para la llegada de vacunas, si no debería haber una queja formal de la Argentina, como hizo otros países con otras firmas, si entiende que eso es lo que debería corresponder para garantizar en tiempo y forma, o de la mejor forma posible, el suministro de la segunda dosis fundamentalmente. Y si bien es cierto que las vacunas no vencen una vez aplicadas, también los infectólogos que también asesoran al gobierno afirman que la efectividad, como usted también señaló, bajan con el tiempo. Ante la resistencia de las nuevas cepas, fundamentalmente la Delta, que seguramente ingresa a la Argentina en algún momento, si ya se está hablando de que habría que reforzar la segunda dosis con una tercera, y en la Argentina todavía la segunda dosis del Sputnik está lejos de venir en cantidad, ¿cuál es el programa de prosperidad para miles de personas que todavía no tienen la segunda dosis? Y hablo fundamentalmente de quienes son factor de riesgo, que tienen más posibilidades de tener una enfermedad grave. Gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando para tener la mayor cantidad de dosis lo antes posible. El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa no es que no envía las dosis al mundo porque no quiere, sino porque las está produciendo. Así que por más queja que hagamos, no es que eso va a cambiar, no es que se las están dando a otro país o se las están quedando ellos o las están acopiando. La situación mundial está clarísima. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que las vacunas que estén disponibles lleguen lo antes posible a Argentina y colaborar en todo lo que podamos para escalar la producción. Eso es lo que hicimos, trabajando también intensamente con Gamaleya y la Federación Rusa, con la transferencia de tecnología para poder producir en Argentina la vacuna Sputnik V, con ya 500.000 dosis a la espera del control de calidad y con la perspectiva de seguir recibiendo antígeno y poder escalar esa producción. Eso es lo que hay que hacer y en un contexto tan complejo, con la situación que hay, eso es lo que ha elegido hacer Argentina, cosas proactivas para favorecer el acceso en primera instancia a nuestro país y luego, por supuesto, a nuestra región, en un contexto donde de vuelta tenemos una dificultad en el mundo en la producción de vacunas y por eso la llegada es más lenta de la que quisieran todos los laboratorios, de todas las dosis, de todos los países, de todo el mundo. En relación a la tercera dosis, desde el día 1 se dijo que no se sabe cuánto van a durar la inmunidad de las vacunas y siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo. Es lo que pasa con los virus respiratorios, las vacunas que se Bueno, ahí diseñan la ministra para Bisotti, la prevenir respuesta virus que acaba de respiratorios. dar a uno de nuestros colegas que le preguntó por qué no hay algún tipo de queja ante el Instituto Gamaleya que no está entregando y no está cumpliendo con la segunda dosis de la Sputnik V. La respuesta de la ministra, no sé a ustedes, a mí me llamó claramente la atención. Dice, no la están entregando no porque no quieren, sino porque no la tienen. Así que, bueno, por más queja que hagamos, la verdad que no nos la van a entregar. Digo, ¿es una respuesta de un contrato que hay de Estado a Estado? Sobre todo cuando empieza a haber antecedentes de informes previos a la segunda fase, por ejemplo, de producción, donde se hablaba de las dificultades para, vuelvo a utilizar la palabra, para producir el componente 2, que es más lento, que los adenovirus, la alimentación, hay un informe muy completo esta semana, la alimentación de los adenovirus del segundo componente es más lenta. Parece que esto se sabía. Entonces, digo, independientemente que haya gente con la guitarrita cantando cosas, está bueno que te expliquen por qué entonces se abandonaron los caminos de otras vacunas. Claro. Porque lo acaba de decir la propia ministra, digamos, no es digo lo de la guitarrita por lo de la obsesión de Pfizer. La guitarrita que vos decís es la respuesta que utilizó para explicar por qué no se queja. Sí, no, hay músicos que están hablando sobre que somos unos obsesivos de Pfizer. De la Pfizer. Digo, no es una obsesión. Copani. El tema era, como Copani, que el tema era abrir el abanico y comprar todas. Muy bien. En instantes seguimos más con este tema. En instantes habla Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad. Pero ahora es uno de los temas importantes del día. Un tema que se va a tocar mucho en la mesa de las 9, que va a tener trascendencia durante todo el día. Pero como siempre, yo me tiro para atrás porque la especialista es Eleonora y ella nos enseña y nos explica. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de el anuncio que tendremos en el día de hoy y que tiene que ver con el cierre de exportaciones de carne. Atención, anuncio que se iba a dar el día viernes, se postergó para el día de hoy. ¿Por qué? Porque, según lo que trascendió, el presidente quería tener una reunión con todos los actores de la cadena de las carnes, entre ellos la